La temperatura máxima en Andalucía, de media, son 18 grados. Hay cierta nubosidad que va a ir evolucionando a lo largo de la mañana. Es especialmente importante en Cádiz y Huelva. En cuanto al tráfico, se han producido ciertas retenciones en la S30, en Sevilla en ambos sentidos, en Málaga en la A7 y la MA20 con salida a Churriana, y el acceso a Málaga capital. En Cádiz no se han producido incidencias ni retenciones importantes en las carreteras. Dicho esto, vamos con algunos de los titulares de esta jornada, uno de ellos en materia política, porque la negociación para la investidura va a marcar sin duda también esta semana. Por un lado, Sánchez da por hecho que el PSOE va a seguir gobernando 4 años más, tras lo que considera una pérdida de tiempo de Feijóo. Pero el líder de los populares pide a Sánchez que recuerde que es su partido y no el PSOE el que ganó las elecciones generales del 23J, aunque sin duda la ley de amnistía sigue centrando los discursos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dicho que la unilateralidad no cabe en ese acuerdo, y Puigdemont avisa: las condiciones no las pone quien pide ayuda, sino quien las da. Y atención a esto, el rey Mohamed VI de Marruecos, que no ha estado casi presente tras el terremoto ocurrido el día 8, ha agradecido por carta a la UME, la Unidad Militar de Emergencias de nuestro país, la participación activa en las tareas de rescate. Las ha calificado de activas y eficaces. Eso sí, allí encontrar a personas con vida bajo los escombros es ya casi imposible. También se complican las tareas en Libia, con más de 10.000 desaparecidos y más de 11.300 muertos. Ya en nuestra región les mostramos la increíble secuencia en la que un hombre es detenido en una gasolinera de Chiclana, Cádiz, después de que atacara a 8 agentes de la Guardia Civil en el cuartel de esta localidad. Ocurrió en la madrugada del domingo. Tras el ataque huyó, pero consiguieron detenerle. Y el mundo de la comunicación llora a Pepe Domingo Castaño. El periodista falleció en la madrugada de este domingo a los 80 años en Madrid. Se ha ido una leyenda de la radio, sus irrepetibles cuñas publicitarias, su forma de comentar la actualidad deportiva, su presencia en televisión y hasta su música, porque también fue cantante, serán siempre recordados. Personalidades de todos los ámbitos le han despedido en la Capilla Ardiente. Pues de estas noticias y otras muchas hacen eco los principales medios, la prensa escrita en nuestro país. Pasamos a analizar esas primeras portadas de la mañana. En concreto, comenzamos por los diarios nacionales. Vamos a prestar atención a la portada del País, porque habla de la política y de esos acuerdos que se están alcanzando para lograr la investidura. Dice así: la vía unilateral de Junts tensa la fase clave de la negociación con el gobierno. Se habla también de las rebajas fiscales, noticias de las que se harán eco también otros diarios. Seguimos ahora con la portada del diario ABC, que habla, como no, de esa vía unilateral, de esa posible ley de amnistía, que es el principal escollo que pone en estos momentos Puigdemont. Y en concreto, ABC lo aborda de una manera muy distinta y en profundidad, con la opinión de los eméritos del Tribunal Constitucional. Atentos también a cómo tratan esta información desde Cataluña. La Vanguardia, que habla en primer lugar de la presión fiscal en Cataluña, las compara con otras comunidades autónomas, y en la parte baja, como no, habla de Puigdemont, de esa réplica a Yolanda Díaz tras su última entrevista, y esa confianza que está mostrando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para formar ese gobierno progresista que tanto ansia. Pasamos ya a las portadas principales de Andalucía. En el diario de Cádiz siguen muy pendientes del olivar serrano y pendientes también, como no valga la redundancia, de esas lluvias que están por llegar en este otoño y que pretenden que palien la difícil situación de sequía. También ese suceso que les adelantábamos, ese ataque al cuartel de la Guardia Civil de Chiclana, que ha provocado que hayan resultado heridos 8 agentes.
En Málaga, el diario Sur habla también de ese porcentaje de tierras agrícolas que sería pues de las más caras a nivel nacional. Málaga se fija como la cuarta provincia. Y en el ámbito deportivo, el Unicaja, que ha caído lamentablemente ante el Real Madrid en ese partido que se producía este domingo. Una portada más, la de la capital hispalense. El diario de Sevilla pone también ojo muy atento a la política nacional y cómo va evolucionando. Hay que lamentar esa muerte de una persona en la romería y la buena noticia es esa victoria del Sevilla ya con la imagen de Sergio Ramos. Vamos ya al desarrollo de algunas de esas noticias. Comenzamos por política, que ya han visto que es uno de los titulares principales en esta jornada, esa posible ley de amnistía, que es la condición marcada por Puigdemont para facilitar la formación de un gobierno progresista y que es claramente el centro de las negociaciones. De hecho, el presidente del gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ya se ve de nuevo en la Moncloa, pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le recuerda, es su partido el que ganó las elecciones generales. Cuando faltan apenas 10 días para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sostiene que el líder de los populares no se presenta al debate para ser elegido jefe del Ejecutivo, sino para ser elegido jefe de la oposición. Si esta investidura del señor Feijóo fuera como un partido de fútbol, a este hombre ya le habrían sacado la tarjeta roja por pérdida deliberada de tiempo. Y confía en que habrá otros 4 años de gobierno progresista. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer a partir de que falle la investidura del señor Feijóo. Pero Feijóo defiende su derecho a ir al debate de investidura tras ser el ganador el 23J y recibir el mandato del rey Felipe VI. Molesta que vayamos a la investidura a explicar nuestro proyecto, porque nuestro proyecto no está sometido a ningún chantaje. Les molesta hasta que un partido político haga mítines en la calle. No nos van a callar. Les molesta que se les recuerde lo que significa la Constitución para los españoles. Les molesta que defendamos la libertad, la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y ha remarcado que no es una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Buen día. Y vamos ya con la primera respuesta de Puigdemont a esa última entrevista de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que comparecía ante La Vanguardia en una entrevista en la que decía que la unilateralidad no cabe en un acuerdo de amnistía. ¿Qué ha dicho Puigdemont? Pues el expresidente de la Generalitat ha avisado de que las condiciones no las pones quien pide ayuda, sino quien la da. Tras publicarse esa entrevista, Puigdemont se ha dirigido a la líder de Sumar para decirle que se confunde y dice literalmente: no somos nosotros quienes necesitamos apoyarnos para ir a la investidura. Ha comparado la negociación con ir a pedir un crédito al banco. Dice que claro que tiene derecho a discutir las condiciones y negociarlas, pero que cuando se pide un crédito no se pueden poner las condiciones y pedir que se renuncie a cobrar intereses. Y dice de forma muy irónica: eso si quieres que te den el crédito, claro. La metáfora parece mostrar que ese acuerdo de amnistía y por tanto el pacto no están tan cerca como parece. Buen día. Buen día, buen día. El rey Mohamed VI de Marruecos ha agradecido en una carta dirigida al teniente coronel Juan Saldaña de la Unidad Militar de Emergencias la participación activa del contingente español en las tareas de rescate de las víctimas del terremoto que azotó, recordemos, el sur del país el pasado día 8. El monarca ha calificado de activa y eficaz la labor de los efectivos españoles. Fueron un total de 112 miembros de equipos de rescates españoles, entre ellos efectivos de la UME y 22 perros, los que participaron en estas labores de rescate tras el fuerte terremoto de una magnitud 6,8 que causó casi 3.000 muertos y más de 5.000 heridos, mientras siguen las acciones de solidaridad con el pueblo vecino. Esos días se recogen alimentos, medicinas y ropa en colectivos sociales de todo el país. Lamentablemente, por esas pérdidas ya no se puede hacer nada. El terremoto, al igual que el ciclón en Libia, es una de las consecuencias más evidentes y dramáticas del cambio climático.
Allí en Libia aumentan a 11.300 los muertos por las inundaciones. Se trata de una cifra que se corresponde con una única ciudad, Derna, la más afectada por el ciclón y la posterior inundación causada por el derrumbe de 2 presas. Fuentes oficiales afirman que hay más de 10.000 personas aún desaparecidas. El número de muertos tras las devastadoras inundaciones en Libia se ha elevado a cerca de 11.300 solo en la ciudad de Derna, la más afectada, según ha informado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, conocida como OCHA. La OCHA ha dicho que otras 10.100 personas seguían desaparecidas en Derna, mientras que se estimaba que 170 personas habían muerto en otras partes del este de Libia. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud dijo que se habían identificado a casi 4.000 personas que murieron en las inundaciones, y un grupo de analistas de datos e investigadores libios también afirmó que se habían confirmado unas 4.000 muertes en un recuento realizado el sábado. En una Libia dividida políticamente han surgido cifras contradictorias que oscilan entre 5.000 y 11.000 personas. A principio de semana, el alcalde de Derna había dicho que hasta 20.000 personas podrían haber muerto en la ciudad. Esto se debe al pasado domingo 10 de septiembre, cuando una fuerte tormenta bautizada como Daniel azotó Libia tras haber azotado Grecia, Bulgaria y Turquía, provocando que 2 presas se rompiesen en las montañas sobre el puerto de Derna, arrasando amplias zonas de la ciudad de 100.000 habitantes. Tenemos una última hora sobre el conflicto en Ucrania. Moscú ha anunciado el derribo de 3 drones que, según su versión, habría dirigido Ucrania a Crimea. Por otro lado, Ucrania ha anunciado que 3 personas habrían perdido la vida tras una larga noche de bombardeos por parte del ejército ruso. Es ahora, en estos momentos, la última hora que recibimos de la guerra allí en Ucrania. Seguimos con la información internacional porque Europa ha presentado un plan de acción ante la crisis migratoria en Italia. Este ha sido presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la isla de Lampedusa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo desde la isla italiana de Lampedusa, epicentro de la crisis migratoria del Mediterráneo, un plan de acción europeo para contener la inmigración irregular y compartir la gestión de los traslados de migrantes llegados a las costas italianas. La visita de von der Leyen ha estado acompañada de momentos de tensión en los que un grupo de ciudadanos bloqueó la comitiva institucional. Tras aterrizar en la isla, ambas líderes fueron abordadas por un grupo de ciudadanos para exigir que hablaran con los habitantes y que su visita no fuera un mero trámite institucional. Tras unos momentos de tensión, Meloni y von der Leyen salieron de sus coches oficiales para dirigirse a los manifestantes y conversar con ellos, asegurando que la inmigración ilegal es un desafío europeo y requiere una respuesta europea. Ya en Andalucía hay que decir que a esta hora el arzobispo de Sevilla ha lamentado la muerte de un hombre atropellado por una carreta de bueyes en la romería de El Viso del Alcor, en Sevilla. Dicho esto, pasamos a Cádiz, a Chiclana, porque allí ha tenido lugar otro terrible suceso. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años que en la madrugada de este domingo entró de forma muy violenta en el cuartel de Chiclana y atacó a 8 agentes que han sufrido heridas de diversa consideración, entre ellos uno que sufrió varios golpes en la cabeza. Así lo ha informado la Guardia Civil en un comunicado después de arrestar en una gasolinera Estaquemén, cercana al acuartelamiento de la Guardia Civil, a este individuo. Perpetró en el acuartelamiento en una motocicleta mientras portaba el casco en la mano, profiriendo gritos y amenazas contra todos los presentes, al menos en principio sin algún motivo que argumentara todos estos gritos y esta actitud tan violenta por parte de este individuo. En ese momento el detenido aprovechó para sustraer a uno de estos agentes su defensa y con ella propinó golpes a varios de ellos que causó diversas lesiones. La más grave pues fue sufrida por parte de uno de los agentes, que recibió un golpe en la cabeza, lo que le produjo una herida abierta que necesitó incluso de puntos, no solo en la cabeza, también en la cara. Tras protagonizar esta violenta acción, el hombre huyó del cuartel con la defensa en la mano, con la que destrozó todo lo que iba encontrando a su camino. Al final, en esta gasolinera cercana al cuartel, fue detenido por parte de la Guardia Civil con la colaboración de la policía local. En Málaga, un hombre se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por presuntamente abusar sexualmente de su hija menor de edad durante varios años. Aprovechaba las visitas que tenía con la víctima, que vivía por entonces con su madre tras la separación.
12 años de prisión por abusar sexualmente de su hija menor de edad durante varios años, aprovechando las visitas que tenía con la víctima, que vivía con su madre tras la separación. Además de la pena de prisión, el fiscal le pide 10 años de libertad vigilada e indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales causados. La mayoría de los abusos los cometía el padre supuestamente cuando su hija estaba dormida, y el fiscal relata que ante la evidente superioridad, la menor se hacía la dormida para intentar que cesaran, pero que no era así. Los abusos cesaron cuando la menor dejó de ir a dormir con el padre y como consecuencia de los mismos sufre un evidente daño psíquico. Y en Atarfe, Granada, siguen consternados por la agresión sexual a una mujer transexual que se habría sufrido durante este fin de semana. Estamos a la espera de conocer más detalles, pero desde el Ayuntamiento de Atarfe ya han condenado los hechos. Volvemos en este punto a la provincia de Cádiz. Allí ha sido desactivado el nivel 1 del plan Infoca por el incendio declarado este sábado en Algeciras, que sigue activo, aunque su evolución es favorable. El operativo de extinción ha conseguido parar la cabeza y el flanco norte del fuego, lo que ha conseguido la vuelta al nivel 0 y el regreso de los vecinos desalojados en la urbanización de la aldea de Getares. La única zona activa del incendio es el flanco este. El resto del perímetro tiene nada o poca llama. Una primera estimación de superficie forestal apunta a 150 hectáreas quemadas según el plan Infoca. Bomberos de Huelva y Málaga están trabajando también conjuntamente con los de Cádiz para alcanzar la extinción total. Comenzó el curso en Andalucía para el alumnado de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de adultos. Más de 870.000 estudiantes ocupan ya las aulas para comenzar un nuevo curso académico marcado por la reducción de alumnos, por esa falta de natalidad, por esa reducción de la natalidad de los últimos años y para el que se incorporan más de 1.000 docentes respecto al curso pasado. Un total de 873.390 estudiantes de secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de personas adultas comenzaron este viernes el curso en 2.753 centros docentes. Del total del alumnado, más de 685.500 lo hará en la pública y 117.843 en la concertada. La Junta ha detallado en un comunicado que el próximo 20 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 85.343 en 262 centros. Este nuevo curso está marcado por un nuevo descenso del alumnado en las etapas obligatorias debido a la bajada de natalidad, reflejada sobre todo en las enseñanzas de segundo ciclo de infantil y primaria, con alrededor de 17.000 alumnos menos. Además, por primera vez en secundaria también bajan los estudiantes matriculados en casi 3.000, es decir, un descenso de casi 21.000 alumnos y un total de 90.000 desde el curso 2018-2019. No obstante, se registra un aumento de unos 12.000 estudiantes entre bachillerato, formación profesional y el régimen especial. A pesar del descenso del alumnado en estos años, una de las apuestas de este curso ha sido reforzar la plantilla docente. Por un lado, crece más de 1.000 efectivos a la plantilla estructural consolidada, hasta alcanzar la cifra récord de 107.791 maestros y profesores en la red pública. Asimismo, a partir de este mes de septiembre, se hace efectivo el segundo incremento salarial del acuerdo de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia a más de 125.000 docentes. Sobre la formación profesional, la consejera del área, Patricia del Pozo, ha informado que la Junta va a destinar 42,3 millones de euros en equipamiento para este curso, un esfuerzo que muestra, en sus palabras, el impulso a este eje clave para la empleabilidad de los jóvenes andaluces. Hemos conseguido poner en marcha una operación también histórica en Andalucía, 42,3 millones de euros, 42,3 millones de euros en la operación que estamos trabajando, que se está desarrollando ya en la Consejería, en APAE, para posibilitar todo lo que podamos en equipamiento en nuestro ciclo formativo. Son equipamientos que llegarán
a 278 centros educativos, pero necesitábamos ir más rápido, y nuestra secretaria general de Formación Profesional, María del Mar, con su directora, María Ángeles, han hecho un trabajo excepcional y también están a través de la Dirección General y trabajando en contacto directo con los centros educativos, gestionando 12,2 millones de euros para facilitar esos equipamientos a los centros educativos, que van a llegar a 558 centros en un total de 867 actuaciones. El lazo entre Andalucía y Melilla es inquebrantable, así se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este domingo durante su asistencia a los actos del Día de Melilla. Allí ha mostrado su agradecimiento por la medalla de oro de la Ciudad Autónoma de Melilla, que ha sido concedida a nuestra tierra, Andalucía. Este domingo 17 de septiembre se ha celebrado el Día de Melilla, efeméride que reconoce el nacimiento de esta localidad como ciudad española. Dentro de la programación de actos del Día de Melilla, el presidente Juan José Imbroda ha hecho entrega de la medalla de oro de la Ciudad Autónoma al pueblo de Andalucía a través del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Seguiremos caminando juntos y lo haremos llenos de esperanza, de entusiasmo, determinación frente a los retos y las oportunidades que se nos vayan presentando en el camino. Gracias de nuevo por esta medalla de oro que recibimos muy honrado, muy agradecido al pueblo de Melilla y también comprometido con esos lazos inquebrantables entre Andalucía y Melilla. Moreno, en la línea de destacar los lazos que unen a ambas autonomías, ha mostrado su voluntad por abundar en los convenios de colaboración y ha señalado que desde Andalucía se dispensan especiales relaciones con Melilla, tal y como recoge nuestro estatuto. Para profundizar en la colaboración entre andaluces y melillenses, el presidente de la Junta ha indicado una serie de valores y principios en los que apoyarse, más aún ante el contexto político, la inflación y la guerra. Compañeros de profesión y caras muy reconocibles de este país pasaron este domingo por la capilla ardiente del histórico locutor de radio Pepe Domingo Castaño. El popular presentador falleció este domingo de madrugada a los 80 años en el Hospital La Zarzuela de Madrid. Según informaba COPE, su radio, una muerte repentina que se habría producido rodeado de los suyos. Ganador de 4 premios Onda, un micrófono de oro y una antena de oro, Pepe Domingo Castaño era una de las voces más reconocibles de las ondas españolas. Era uno de los principales conductores del programa Tiempo de Juego, el espacio deportivo de COPE, pero también dirigió varios programas en televisión. Exploró su faceta de escritor y tuvo tiempo hasta para hacer algún pinito en la música. Se ha ido, sin duda, un grande de la comunicación en España y así lo reconocieron familiares, amigos y aquellos que quisieron estar en su despedida. A mí me falta el amigo por encima del profesional y yo entiendo que hay que buscar lo de tirar para adelante y todo eso, pero pensar que no le voy a volver a ver es muy duro. Pepe no estaba para morirse. Quiere decir que a Pepe no le tocaba morirse. Que Pepe no se ha ido porque la palabra más fea es adiós y la palabra más bonita es el hola hola de Pepe. Pepe yo creo que es patrimonio no de la COPE, es patrimonio de la radio. Y sentirlo muchísimo porque era una grandísima persona, como estáis viendo todos, le queríamos un montón y en fin, pues una pena. Era un amigo, era una gran persona y si hay algo que resaltar es la cantidad de gente de formas diferentes de ver la vida que se han caído por aquí. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005, patrocina el tiempo. La previsión del tiempo para este lunes 18 de septiembre se presentará con cielos nubosos, sin descartar chubascos débiles ocasionales, disminuyendo a poco nubosos durante la tarde. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en descenso. Los vientos serán de componente oeste.
Comentada la previsión del tiempo, vamos con esta foto, esta postal que nos llega desde Málaga, con el monumento más reconocible que tiene esta ciudad, la capital de la Costa del Sol, que es la Catedral. Recuerden que pueden enviar su foto más destacada desde cualquier punto de Andalucía a ese teléfono WhatsApp que tienen en pantalla. En concreta esta nos la hace llegar Ángel Domínguez. Muchas gracias por esta maravillosa postal. Otra forma de interactuar con nosotros es gracias a nuestras redes sociales, la página web 101tv.es y el canal de YouTube 101 Televisión Andalucía. Nos vamos hoy con música porque el próximo 19 de octubre llega a Sevilla uno de los artistas más revolucionarios, Pitingo, un especialista en fusionar con su voz flamenca los sonidos del gospel, el soul y la música latina. Estará en el Cartuja Center de la mano de Grupo Mundo y ya están abiertas la compra de entradas. No se lo pueden perder. Con Pitingo nos marchamos. Muchas gracias por estar ahí. Sigue la información a lo largo de esta jornada aquí en 101 Televisión Andalucía. Y atrás quedante moré, solo la soledad de donde me conoce, que extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte pude reconocer. Restaurante La Batea Churrianera, del mar a la mesa. Degusta nuestros pescaditos fritos y mariscos. Gran variedad de paellas. Y si lo prefieres, en nuestra barca de espetar, sardinas, patas de pulpos, calamares. Restaurante La Batea Churrianera, del mar a la mesa.